A ver, chicos, venga, vamos a empezar. ¿Cómo lo lleváis? Bien, mal o regular. Por ahora, me matricularé ahora. Yo lo que estuve viendo, no tengo libro, deja verme menos llamados. ¿Me lo leí ese libro? Sí. Este niño es una y continuamos, ¿vale? Bien. A ver. Venga, a ver, situaros. Segundo cuatrimestre, anatomía pura y dura, ¿vale? No vamos a tener frecuentes, no vamos a tener tableros, no vamos a tener nada. Simplemente vamos a ver cómo es nuestro sistema nervioso central, ¿vale? En el tema 8 vamos a hacer una organización así, a grosso modo, de cómo es ese sistema nervioso central. Por eso se llama organización anatomofuncional, por eso hablan de una aproximación, qué estructuras tiene y tal. Ya empezamos a ver algo en el primer cuatrimestre, en lo que se refiere a las células que componen ese sistema nervioso. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis de nuestras queridas neuronas y nuestras queridas células gliales? Bien, pues ahora no vamos a irnos tan al detalle, sino que vamos a hablar de estructuras, de núcleos, de cortezas, de áreas, ¿vale? Ese va a ser como nuestro lenguaje ahora. Bien, lo primero que tenemos que diferenciar, que ya os lo dije la semana pasada, es qué es esto de la sustancia gris y qué es esto de la sustancia. Ahí sí que llegas, ¿no? Sustancia blanca, ¿vale? Sustancia gris y sustancia blanca. Si yo tengo una neurona que es así, la única parte que tengo que está recubierta de mielina es esto de aquí, que es que el axón, la mielina lo recubre y le da una apariencia a este axón de tipo que blanquecino. Sin embargo, el soma y las dendritas no están recubiertos de mielina. Bien, tendrá un aspecto más grisáceo. Entonces, si yo lo que hago es agrupar muchas neuronas juntas, tengo de manera genérica algo que se llama sustancia gris, que son cuerpos neuronales, somas, dendritas y axones cortos agrupados entre sí, ¿vale? Si lo que yo estoy agrupando son axones mielinizados, muchos axones juntos, como tienen un aspecto blanquecino, formarán la sustancia blanca, ¿vale? Estarán formados por axones. Esa sustancia blanca y esa sustancia gris se distribuyen de manera distinta en las distintas estructuras de mi sistema nervioso central, ¿vale? Lo principal de la sustancia gris es que forme núcleos, ¿vale? Agrupaciones muy diferenciadas. Si esas agrupaciones de somas están más o menos dispersas, formarán áreas o regiones que pueden estar atravesadas por que pueden estar atravesadas por axones, ¿vale? O estructuras laminadas en las distintas cortezas. Sin embargo, la sustancia blanca, pues la formarán vías de paso, tractos, haces, fascículos o comisuras. ¿Bien? Si yo veo sustancia blanca es porque la información viaja por ahí para llegar a un determinado punto, que siempre será sustancia gris. Sustancia gris formando núcleos, formando áreas o formando capas en las cortezas. ¿Vale? Bien, vamos a ver cómo se distribuye esta sustancia gris y esta sustancia blanca en las distintas estructuras que forman mi sistema nervioso central. ¿Vale? Mi sistema nervioso central, de manera genérica, se compone de un encéfalo anterior, formado por los hemisferios cerebrales y el diencéfalo, de un tronco del encéfalo, de una médula espinal y de un cerebelo. ¿Bien? Y ahí vosotros tenéis que saber, porque yo ya lo expliqué la semana pasada, pero ahora os lo repito, que la sustancia blanca y la sustancia gris se va a distribuir de manera distinta si está en los hemisferios cerebrales y en el cerebelo, y si está en el tronco del encéfalo y en la médula espinal. ¿Por qué? Porque en las cortezas de los hemisferios y del cerebelo, la sustancia blanca y la sustancia gris cambian. La sustancia gris forma ¿qué? Capas, y la sustancia blanca está en el interior de la sustancia gris para llegar a ella. ¿Sí? Sin embargo, en lo que es el tronco del encéfalo, la médula espinal y el diencéfalo, la sustancia gris formará núcleos y la sustancia blanca podrá, más o menos, a lo mejor, pues, atravesarla, rodearla y demás. ¿Vale? Entonces, ¿qué me voy a encontrar si yo lo que hago es, en la práctica del viernes, cortar un hemisferio cerebral? Me encontraré una sustancia blanca que asciende y que llega a una capa de sustancia gris. ¿Qué pasa si yo lo que hago es cortar, a lo mejor, una estructura del tronco del encéfalo? Pues que me encontraré una sustancia gris
formando núcleos más o menos separados entre sí o más o menos compactos, con una sustancia blanca que puede incluso llegar a atravesarlo. ¿Vale? Venga, me voy con las estructuras que forman núcleos más o menos concentrados y sustancia blanca que la rodea. O sea, me voy a la médula espinal, al tronco del encéfalo y al diencéfalo. Voy a hacer el mismo camino que haría una señal nerviosa que tiene que entrar en mi cuerpo y llegar a mi corteza. Lo primero que va a hacer es ascender, ¿por qué? Por la médula espinal. Médula espinal, 31 segmentos con 2 abultamientos, uno en tal, todo esto recordarlo y demás, ¿vale? ¿Qué apariencia tenía? Esta de aquí, ¿vale? Tiene una apariencia de mariposa. Si yo cojo uno de esos 31 segmentos, ¿qué es lo que me encuentro? Bueno, pues una superficie ventral, una superficie dorsal, una raíz o un ganglio dorsal. Bien, todo esto lo vimos en el tema 6. Pero ¿cómo se distribuye esa sustancia blanca, esta sustancia gris? La sustancia gris en el centro en forma de mariposa. Y la sustancia blanca rodeando esa sustancia gris, formando columnas, que ahora veremos, ¿vale? Esa sustancia gris en forma de mariposa se diferencia estructuralmente en un asta dorsal o posterior, una zona intermedia que rodea el canal central, aquí está el líquido cefalorraquídeo, ¿vale? Y un asta ventral o anterior. Y en determinados segmentos de la médula espinal tengo aquí un abultamiento, que se llama asta lateral, ¿sí? Aquí lo que tengo que son somas, ¿vale? Cuerpos neuronales que cogen una información y la llevan hacia arriba o hacia abajo, o a lo mejor cogen esta información aquí y la pasan a este lado de la médula espinal, ¿vale? En función de eso distinguiré interneuronas o neuronas de proyección. ¿Qué pasará con esas interneuronas? Los axones no salen de la médula espinal y son segmentales si están en el mismo segmento donde están, comisurales o propio espinales si envían axones a segmentos más o menos distales. Morfología pura y dura, aquí no hay mucho más que hacer, ¿vale? ¿Qué pasará con esas interneuronas, esas neuronas que salen de la médula espinal? Que o bien suben o bien bajan. ¿Por qué? Porque o bien llevan información, ¿vale?, a el encéfalo, entonces serán neuronas de proyección central, ¿vale?, o bien recogen esa información del encéfalo y la llevan al sistema nervioso periférico, proyección periférica, ¿vale? Si llevan, ¿vale?, información al sistema nervioso central, al encéfalo, llevarán información de tipo ¿qué? Sensorial. Le dicen al encéfalo lo que está pasando en los distintos receptores sensoriales, ¿vale? Le dicen al encéfalo qué es lo que está pasando en mis músculos y qué es lo que está pasando en mis vísceras. Si recogen esa información del sistema nervioso central y la llevan al sistema nervioso periférico, lo que estarán será dando una respuesta, ¿vale?, que podrá ser bien hacia mis músculos en forma de movimiento, bien hacia mis vísceras, ¿sí? Bien, todo correcto. Bueno, pues si en función de si son somáticas, viscerales, eferentes, aferentes y demás, se localizan en distintas partes, ¿vale? Neuronas de proyección central sensorial, somáticas y viscerales, aquí y aquí, formando fibras aferentes y viscerales. Neuronas de proyección periférica, o sea, respuesta de tipo motor somático, aquí, y de tipo respuesta motor visceral, en esta esquinita de aquí, que aquí no podéis ver, pero sí. ¿Bien? Esto con lo que respecta a la sustancia gris de la médula espinal. ¿Qué decíamos? Que es esa que está en forma de mariposa, en el centro. ¿Qué pasa con la sustancia blanca? Que rodea esa sustancia gris y coge, ¿vale?, las conexiones que forman las sinapsis que se hacen en esas neuronas y las llevan hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Forman tractos que podrán ir hacia arriba, serán ascendentes, ir hacia abajo, serán descendentes, o comunicar distintos segmentos de la médula espinal y se llamarán propioespinales, ¿vale? Lo mismo que pasaba con la sustancia gris, que diferenciábamos que si esa sustancia gris era de tipo periférico, o sea, bajaba, motor, visceral y demás, lo mismo pasa con la sustancia blanca. Las que se localizan dorsalmente son fibras aferentes somáticas, o sea, llevan información que sensorial, o llevan la respuesta
sensorial, van hacia arriba, están localizadas dorsalmente, ¿vale? Las columnas que se localizan lateral y ventralmente, ¿vale? Son vías ascendentes que se originan en la misma médula, ¡ojo! Y tractos descendentes que se originan en distintas estructuras del encéfalo y bajan. Entonces, la información sensorial en mi médula espinal, ¿por dónde viaja? Aquí. La información de respuesta o motora por la parte más ventral. ¿Lo sabéis distinguir? Esta diferenciación sensorial, dorsal, motora, ventral, es la que se mantiene tanto en mi médula espinal como en mi tronco del encéfalo. ¿Vale? Sigo subiendo, ¿vale? Me voy a la siguiente estructura que me encuentro, que es que tronco del encéfalo, ¿vale? Acordaros de las estructuras que vimos, ¿vale? Parcialmente está cubierto, pum, 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 solo lo puedo ver desde un plano que ventral, porque dorsalmente, ¿qué es lo que me tapa el tronco del encéfalo? Esta estructura rosa de aquí, que se llama cerebelo. Bien, ¿vale? ¿Qué estructuras me encuentro? Bulbo raquídeo, puente de protuberancia y mesencéfalo, ¿vale? Ojo, aquí en cada una de estas estructuras, tanto en el bulbo raquídeo como el puente como en el mesencéfalo, me voy a encontrar núcleos de sustancia gris y tractos de sustancia blanca. Empiezo por la primera, bulbo raquídeo. ¿Qué es lo que tengo aquí? En una superficie o en una cara ventral, ¿vale? Tengo aquí dos núcleos de sustancia gris que se llaman, de manera genérica, olivas, ¿vale? Como yo os decía también que mi hemisferio derecho tiene que estar interconectado con mi hemisferio izquierdo, a nivel del bulbo raquídeo, la parte derecha con la parte izquierda está comunicada por sustancia blanca que se llama, de manera genérica, decusación piramidal, ¿vale? Que es así, tucu, 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 tucu. Unos haces que así, que comunican una parte con la otra. Esto, desde un punto de vista ventral. ¿Qué tengo en el tronco del encéfalo, en la división del bulbo raquídeo a nivel dorsal? Esto de aquí, ¿vale? Columnas de sustancia blanca que provienen de la médula espinal. Columnas blancas dorsales. ¿Que dónde van a parar? A unas abultaciones de aquí, que son los núcleos de esa sustancia blanca. Estación de relevo. ¿Sí? Siguiente estructura, ¿vale? Puente o protuberancia. Desde un punto de vista ventral, yo lo que tengo aquí es sustancia blanca que conecta o que engancha el cerebelo, ¿vale? Que estaría desde un punto de vista dorsal aquí pegado, ¿vale? Esa sustancia blanca que conecta el cerebelo con el tronco del encéfalo se llama pedúnculos cereberosos. ¿Sí? A lo loco, seguimos subiendo. Última parte, mesencéfalo, ¿vale? Aquí lo que tengo es sustancia blanca que va hacia la corteza cerebral, ¿vale? En un plano ventral. Esto no conecta con el cerebelo, conecta con la corteza cerebral. No se llama pedúnculo cereberoso, se llama pedúnculo cerebral, ¿vale? Sustancia blanca que lleva la señal hacia arriba. ¿Y qué me encuentro desde un plano dorsal? ¡Ojo! Tengo aquí 4 almendritas, 4 núcleos de sustancia gris que se llaman de manera genérica folículos superiores e inferiores y que llevarán concretamente información visual y auditiva desde un punto de vista dorsal o desde un plano dorsal. Esto de aquí, para que ya empecemos en harina de costal, esto de aquí abajo es tronco del encéfalo, pero esta almendrita que tengo aquí, esto ya es ¿qué? Diencéfalo. Porque esta almendrita, os lo voy a limpiar para que lo veáis bien, ¿vale? Porque esta almendrita que yo veo aquí, ¿vale? Esto no forma parte del tronco del encéfalo. ¿Qué almendrita es? ¿Qué almendrita es? ¿Qué almendrita es? ¿Qué almendrita es? Bueno, verdad. Todos lo sabemos, todos lo sabemos. Es una glándula. Es una glándula. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pues una glándula pineal. Bueno, ya veremos, ¿vale? Para que vosotros os situéis. De aquí abajo, tronco. De aquí arriba, diencéfalo. ¿Vale? Bien. He visto un poco cómo se configura esa sustancia blanca y esa sustancia gris desde un aspecto como muy externo.
Simplemente cojo el tronco del encéfalo y lo giro y veo, pum, pum, pum. Pero ¿qué pasa si esa estructura, que es el tronco del encéfalo, yo hago como hice en la médula espinal y la corto por segmentos? ¿Qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar sustancia blanca y sustancia gris, ¿vale? En un plano distinto, que es un plano horizontal, ¿vale? ¿Me entendéis? Yo tengo mi médula espinal, segmento, 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 31. ¿Qué pasa si sigo haciendo esos segmentos cuando llego al tronco del encéfalo? Me encontraré unas estructuras u otras, ¿vale? Tanto en el bulbo raquídeo, como en el puente, como en el mesencéfalo. Eso es lo que vamos a ver ahora, en lo que se llama tronco del encéfalo, trepando por el tronco del encéfalo. ¿Bien? Si yo hago fragmentos de ese tronco del encéfalo, me puedo encontrar tres zonas. Una zona que se llama techo, que es la más dorsal, que es esta de aquí, la que está localizada como color violeta, ¿vale? Una zona mucho más medial, que le voy a llamar de manera genérica tegmento, ¿vale? Que es esta, que es la sustancia, que es la que está coloreada de color amarillo, ¿bien? Y después me encuentro en la zona ventral del todo, un área de manera genérica, que se llama base, ¿vale? Si yo voy cortando por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, ahora veremos lo que me encuentro, pero de manera genérica me encontraré la sustancia gris, que formará núcleos, ¿vale? Núcleos que lo que hacen es inervar los nervios craneales que vimos, ¿vale? Que llevarán información sensorial hacia el sistema nervioso central o escupirán la respuesta en tipo motor, o pueden ser mixtos, ¿vale? Esos núcleos. Y también me encontraré en el tronco del encéfalo estructuras que le son propias a ese tronco del encéfalo, que será la formación reticular, ¿vale? ¿De qué se encarga esa formación reticular? De controlar la actividad que tiene mi corteza, ¿vale? Será la que diga, las señales tienen que pasar o tienen que frenarse. Vais a ver cómo ahora, o veremos en el resto del cuatrimestre, cómo a medida que yo voy subiendo a mi nivel de mi sistema nervioso central hasta llegar a mi corteza, la cosa se va poniendo interesante. ¿Qué es lo que va a controlar mi tronco del encéfalo? Pues básicamente lo que es más fácil para mi cuerpo. Los reflejos, ¿vale? Los estados de alerta, de vigilia y demás. ¿Qué va a pasar a medida que yo vaya subiendo? Pues que el diencéfalo sí que tiene una función como muchísimo más específica de coordinar funciones, de distribuir la información que le llega o no, ¿vale? Y si ya se llego a la corteza, ya estoy en la leche. Eso ya es el razonamiento matemático, toda esa historia y demás. Bien, pues ¿qué se encargará esta estructura de aquí? ¿Vale? Pues de controlar aspectos muy básicos. Bien, ¿qué pasa si yo hago un corte transversal a esta altura? ¿Vale? Lo tenéis en la figura 8.7a de la página 220. Si yo corto aquí, me encuentro a nivel del techo, el cuarto ventrículo, las columnas blancas dorsales y los núcleos de esas columnas blancas, que fue lo que vimos en esas apariencias férreas, ¿vale? Esto si estoy haciendo un corte a nivel del bulbo raquídeo. ¿Qué me encuentro en el medio? Lemnisco medial, que es un tracto. Entonces, ¿qué será? Sustancia blanca. Oliva inferior. Sustancia gris. ¿Y qué me encuentro en la base, en la superficie más ventral? Las famosas pirámides, ¿vale? La decusación piramidal, ¿vale? Que comunicaba una parte con la otra. Estoy cortando aquí, a este nivel. ¿Qué pasa si sigo cortando? Si sigo subiendo, ¿vale? ¿Qué pasa si corto a nivel de puente? Ojo, que en el techo yo tengo el cuarto ventrículo, ese agujerito para que salga líquido cefalorraquídeo, y tengo conectado el cerebelo. ¿Qué tengo a nivel de tegmento? Los pedúnculos cerebelosos, sustancia blanca que le lleva esa información a su cerebelo. Y lemnisco lateral. Si yo corto en el límite entre el puente y el mesencéfalo, que es esta de aquí, me encuentro en el tegmento, núcleos parabrachiales, sustancia gris, y locus coeruleus, que ya veremos ahora a qué se dedica, que se encarga de la coordinación de los reflejos. Y que me encuentro en la base, los núcleos continuos que envían señales a la corteza y al cerebelo. ¿Sí? Perfecto, pues sigo. Última estructura que voy a cortar, el mesencéfalo. Habíamos visto que en la superficie dorsal del mesencéfalo yo tenía esas 4 abultaciones. Aquí los tengo. Los colículos superiores e inferiores, a nivel de ¿qué? De techo. Si yo lo que hago es cortar desde un punto de vista más dorsal, ¿vale? ¿Qué me encuentro en el medio? Sustancia gris perioacuductal
núcleo rojo y sustancia negra. Núcleos de sustancia gris que son muy importantes a la hora de realizar un control motor. ¿Vale? ¿Qué pasa si yo tengo degenerado el núcleo rojo y la sustancia negra como pasa en el Parkinson? Que tengo problemas de tipo motor. ¿Qué me encuentro en la base? Agrupación de sustancia blanca que baja de los hemisferios, o sea, mis queridos pedúnculos cerebrales. ¿Vale? Que cogen esa información que llega a la corteza cerebral. Bien, ojo, os había dicho que en el tronco del encéfalo yo tenía núcleos, ¿vale?, que cogían la información que le venía de los nervios craneales y están distribuidos a lo largo de todo el tronco del encéfalo. ¿Vale? ¿Cuántos nervios craneales tengo? No miréis. ¿Cuántos? 41. ¡Acabas de entrar! Eso no. Nervios craneales. 12. Recordad, 12 nervios craneales. Y solo había 2 que decíamos que no hacían sinapsis a nivel del tronco del encéfalo. Pues los nervios craneales del 3 al 12 hacen sinapsis aquí. Entonces tendrán sus respectivos núcleos, ¿vale?, distribuidos por todo el tronco del encéfalo. Esos núcleos que cogen la señal que le viene de los nervios craneales podrán ser de tipo sensorial o motores, o mixto, tanto de lo uno como de lo otro, ¿vale? Y se distribuyen principalmente en la zona del techo hipofisario. ¿Sí? Nervios craneales, o sea, núcleos, ¿vale?, de los nervios craneales como componente o como contenido básico y específico del tronco del encéfalo. Pero os había dicho alguno más. Os había dicho la formación reticular, ¿vale? Esta es una estructura propia del tronco del encéfalo. Grupos de neuronas que se encuentran distribuidas por aquí, pum, 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 y que tienen una función muy básica, como puede ser controlar los ciclos de sueño y vigilia y determinados reflejos automáticos, como puede ser el vómito. ¿Vale? Además de la formación reticular que se encarga de los sueños y vigilias, tengo otros núcleos específicos del tronco del encéfalo que se llaman los núcleos de Raffel, que están aquí en el plano mucho más medial, ¿vale? Y que estos también intervienen en los reflejos y en el control del sueño y de la vigilia. ¿Sí? Fácil, divertido. Corta por aquí, corta por allá, flujo por aquí, enlazamiento, vuelta para allá, formación reticular, núcleo, va, chapado, ¿vale? Sigo subiendo. Resulta que es que soy una mosca cojonera y no me lleva con quedarme a nivel del tronco. Que es que me voy a donde me voy. A esta estructura en forma de huevo, que le voy a llamar de manera genérica. Vale, tálamo, me sirve el diencéfalo. Bien. Esta estructura que se llama diencéfalo no es una aislada, sino son muchas, ¿vale? Y le llamamos de manera genérica diencéfalo, aunque se componga de tálamo, hipotálamo, subtálamo y epitálamo, con esta glándula queridísima mía, que es la glándula pineal, que es la que me hace dormir por las noches, ¿vale? Todas estas estructuras, tálamo, hipotálamo, subtálamo y epitálamo, forman parte del diencéfalo. Y entonces aquí también tendré sustancia gris, y aquí también tendré sustancia blanca, ¿vale? La que más me gusta de todas estas estructuras es esta de aquí, que tiene forma de huevo o de 2 huevos comunicados entre sí, que se llama tálamo, ¿vale? Tálamo, zona más dorsal del diencéfalo, ocupa toda su extensión antero-posterior, 2 estructuras ovoides situadas bajo los ventrículos laterales y a cada lado del tercer ventrículo, unidas por una sustancia gris o más intermedia. Bien. Aquí lo veis muy compacto, el tálamo, como que está como muy pegadito entre sí, pero no lo forma un único núcleo, lo forman muchos núcleos pegados entre sí y está comunicado entre los distintos núcleos que lo forman a través de sustancia blanca, que es esta cosa de aquí que veis en forma de I, que lo que hace es comunicar esto de aquí, con esto de aquí, con esto de aquí y con esto de aquí y aquí. ¿Qué núcleos forman parte de este tálamo querido mío? Pues tengo una lámina medular interna, es esta de aquí de la que os hablaba, ¿vale? 7 grupos nucleares.
anterior, medial, lateral, ventral, reticular, interlaminar y de la línea media. ¿Vale? Aquí tenemos un núcleo, otro núcleo, otro núcleo, otro núcleo, otro núcleo, otro núcleo. ¿Vale? Muchísimos núcleos muy pegados entre sí y divididos por una sustancia blanca en forma de I que se llama lámina medular interna. ¿Lo veis? Os lo voy a borrar para que lo veáis. ¿Vale? ¿Qué función tendrá este tálamo, querido mío? Pues coordinar las señales que le vienen, distribuir. Aquí ya hay procesamiento sensorial. ¿Por qué? Porque la información de tipo visual vendrá a un núcleo concreto del tálamo. Y será ese núcleo concreto del tálamo el que se acabe de distribuirla. La información motora, igual, pim, pam, pum, pam. Con lo cual, ¿qué me está diciendo? Que este centro grande de relevo que lleva la información a la corteza, además de coordinar, sintetiza. ¿Lo vemos? ¿Sí? ¿Nos queda claro? Formarán núcleos talámicos de relevo que elaboran, integran y seleccionan las señales que le llegan a la corteza. Procesan la información. Ya hay una síntesis activa, toda esta historia y demás. ¿Vale? Y núcleos de mediación difusa, grupo interlaminar, que la distribuyen. Procesan y transmiten las señales que le llegan a esta corteza. Llegan a un marco. Tienen el papel de controlar la información que le llega a esta corteza. ¿Lo vemos? Venga, siguiente estructura. Hipotálamo. Ventral al tálamo. ¿Vale? Se extiende hasta el límite del tercer ventrículo, visible desde la cara ventral del encéfalo, en forma de protuberancia, toda esta historia y demás y tal. ¿Bien? Aunque pensemos que es un único núcleo, como nos pasaba con el tálamo, el hipotálamo también lo forma muchos núcleos muy pegados los unos entre sí, formando grupos de núcleos. ¿Bien? Y yo, el hipotálamo, o los grupos de núcleos, los puedo dividir en zonas, tanto si hago un corte sagital, como si hago un corte de tipo coronal. ¿Qué pasa si yo hago un corte sagital del encéfalo? Que los grupos o los núcleos que forman parte de ese hipotálamo los puedo distribuir en tres regiones. Una región que se llama anterior, una región que se llama tuberal y una región de tipo posterior. Esto es si yo hago un corte del encéfalo así, ¿vale? Y digo región anterior, región media, región tuberal o región posterior. Anterior, tuberal y posterior. ¿Lo veis? Bien. Pero ¿qué pasa si yo hago un corte del hipotálamo desde un punto de vista sagital? Que podré diferenciar estos mismos núcleos en función de si se acercan o se separan de la línea media, o si se acercan y se separan de aquí, del tercer ventrículo, distinguiendo una zona paraventricular, una zona media y una zona lateral. ¿Lo veis? Al igual que pasaba con el tálamo, el hipotálamo, distribuye. Ven para aquí, ven para allá, vete para aquí, vete para allá, y coordina funciones. Y es muy importante a la hora de mandarle señales a mi sistema neuroendocrino. O sea, todo lo que es el control del sistema nervioso autónomo, de qué hormonas tengo que sintetizar y qué hormonas tengo que dejar de sintetizar, la realiza el hipotálamo. ¿Sí? ¿Bien? Vale. Últimas dos estructuras de este diencéfalo, ya no me dio más, ¿vale? La glándula pineal en el subtálamo y el epitálamo, ¿vale? ¿Sí? Esta es la que se veía desde aquí, la querida glándula pineal. Esto de aquí arriba, ¿qué es? Die, y esto de aquí abajo, tronco. ¿De qué se encarga la glándula pineal? De esta querida hormona bendita, mira, melatonina. ¿Bien? Vale, ¿qué hemos visto ahora, tanto en la médula espinal como en el tronco del encéfalo como en el diencéfalo? Una organización más o menos parecida. Toda la información, ojo, de tipo sensorial, ¿por dónde viajará? Por la parte dorsal de ambas. Y la información de tipo motora, por una superficie más ventral. ¿Lo veis? Aquí se mantiene. Coordinación sensorial localizada dorsalmente, mientras que control motor es central. ¿Vale? La zona intermedia
lo que hará será integrar una información sensorial con otra. ¿Lo veis? Bueno, pues ahora cambia el cuerpo. ¿Vale? Ahora ya no me voy a encontrar núcleos aislados, porque ahora me voy a ver dos estructuras que ya no tienen núcleos, sino que tienen lo que se llama corteza. Corteza cerebelosa y corteza de tipo cerebral. Y si yo antes, cuando hablaba del tronco, cuando hablaba del diencéfalo, tenía núcleos, núcleo no sé qué, núcleo no sé cuánto, y haces o tractos que podían pasar alrededor de esos núcleos, ¿vale? Ahora lo que voy a encontrar es que la sustancia gris formará corteza y la sustancia blanca estará en el interior de esa corteza y se dirigirá hacia ella. Una estructura del tipo así. ¿Dónde está esta sustancia gris? Aquí. ¿Vale? ¿Dónde está la sustancia blanca? Aquí. Va hacia ella. ¿Lo veis? ¿Vale? Aquí ya no voy a hablar de núcleos, sino que voy a hablar de capas. Primera estructura que voy a ver. Aquí lo adivináis. El cerebelo. ¡Yepa! El cerebelo. Esta estructura rosa está más abajo que los hemisferios cerebrales. Entonces, ¿qué pasará con este cerebelo? Que se encargará de funciones, pero a lo mejor no de funciones tan elaboradas como la que puede tener la corteza cerebral. Y el cerebelo es un punto muy importante en lo que se refiere al control motor. ¿Por qué? Porque lo tengo en una situación como una posición intermedia. Tengo señales que van hacia arriba y tengo señales que parten del cerebelo y van hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa con el cerebelo? Compara. Le llega información de arriba, manda información abajo, ¿vale? Y toda esta capacidad que tiene el cerebelo de coordinar hace que sea un centro muy importante, ¿vale? A nivel de lo que es coordinación de funciones. ¿Bien? Vale. ¿A dónde está pegado el cerebelo? Muy bien, está al tronco, ¿vale? Está unido a él por los pedúnculos cerebelosos, ¿vale? Que lo unen y lo conectan tanto con el encéfalo como con la médula espinal. Tiene muchos pliegues pegados entre sí y ya habíamos visto que se diferenciaban también fisuras y lóbulos en él, ¿vale? Fisura principal, fisura horizontal que divide un lóbulo anterior y posterior desde su superficie dorsal, ¿vale? Y una fisura posterior superior que me divide el lóbulo floculonodular desde una parte más ventral. Eso si yo cojo una apariencia externa del cerebelo y la divido horizontalmente. ¿Qué pasa si hago una división de tipo vertical? ¿Qué diferencio? Una zona muy medial, que se llama de manera genérica vermis, ¿vale? Si me voy desplazando lateralmente hacia el exterior, tengo una zona que se llama intermedia y tengo, por último, una zona lateral. Esta división vertical es la que coincide con la división funcional del cerebelo, porque tendré una parte del cerebelo que va hacia arriba, que es la conexión cerebro-cerebelo, y una conexión que va hacia abajo, que es la conexión espino-cerebelo. Y se corresponde con esta división vertical, ¿vale? Ahora lo veremos. Lo que yo os decía, ¿qué vamos a encontrar de división en sustancia blanca y en sustancia gris? Aquí vemos que la sustancia gris forma ¿qué? Capas, ¿vale? Capas que se distribuyen de manera horizontal y que en el cerebelo son 3 capas, ¿vale? Ya veremos cómo la corteza cambia el número de capas que tenemos. Tendremos una capa muchísimo más interna que se llama capa granular. ¿Dónde está? Bueno, se ve fatal, ¿vale? Que sería esta de aquí. No, me estoy comiendo la otra. Esta de aquí, ¿vale? Que estará formada por interneurons. Células granulares y células de Golgi. Los axones de esta capa ascienden hacia la capa más superficial y se dividen en 2 ramas paralelas a los pliegues, formando fibras paralelas. A ver si lo puedo enseñar por aquí. Así. ¿Vale? Tengo una capa más intermedia que la forman las células de Purkinje, que son somos de las células de Purkinje, células de filiación del cerebelo que establecen conexión entre la corteza y los núcleos profundos del cerebelo, y la capa más externa que se llama capa
molecular. ¿Vale? Cerebelo, 3 capas, granular, células de Purkinje, molecular. ¿Bien? Si esta es la sustancia gris que forma parte de la corteza del cerebelo, lo que tengo más en el interior es sustancia blanca. ¿Quiere decir que en el interior del cerebelo lo único que tengo es sustancia blanca? ¿Qué creéis? Vamos, venga, Virilla, que si no hago yo 55 minutos me cago. ¿Vale? ¿Solo va a haber sustancia blanca en el interior del cerebelo o voy a tener algo? Es un 50-50, no podéis fallar, ¿sí o no? No. ¡Sí! Muy bien, pero me gusta que te atrevas, ¿vale? Ojo, si yo te diga que dentro de las capas de la sustancia gris del cerebelo hay sustancia blanca, no quiere decir que no haya estaciones de relevo dentro de ese cerebelo. ¿Por qué? Porque tiene núcleos de sustancia gris, ¿sí?, en esa superficie o dentro de esa sustancia blanca, lo que se llaman los núcleos profundos del cerebelo. Pasan las señales de la corteza y están mezclados dentro de esa sustancia blanca del cerebro. ¿Vale? En función de su proximidad a esa línea media, tendré núcleo, fascicio, aquí, los llamados núcleos interpuestos, aquí, y el más gordito de todo, que se llama el núcleo dental. ¿Vale? O sea que tengo, cojo el cerebelo, si yo le pego un corte, lo que voy a encontrar son unos núcleos en el interior, sustancia blanca y corteza. ¿Lo vemos? Y la división de los núcleos en función de su proximidad a la línea media es fascicio, interpuestos, dentado. Lo que yo os decía que esta división vertical obedecía a las funciones que puede hacer ese cerebelo, que es de coordinar funciones, de coordinar la información que va hacia arriba y de coordinar la información, sobre todo de tipo motor, que va hacia abajo. Entonces va a haber una zona de ese cerebelo que coja la información hacia arriba y otra zona de ese cerebelo que coja esa información hacia abajo. La zona lateral, ¿vale?, es la que coge las señales que van y llegan del cerebro, formando la zona que se llama cerebelo. Y es la zona interpuesta y medial la que coge las señales que vienen del tronco del encéfalo y de la médula espinal y forma lo que se llama la zona espinocerebelo. Desde el punto de vista ventral y ese lóbulo floculonodular que decíamos que se formaba, ¿vale?, con la conexión con los núcleos vestibulares, es la que hace de zona vestíbulo-cerebelo, que se refiere o que controla principalmente la respuesta de mis vísceras. ¿Veis? ¿Bien? Tronco del encéfalo, diencéfalo, cerebelo. Oye, estamos aquí a tope de vida. ¿Vale? Estoy bien de tiempo, es que hasta me voy a recrear. ¿Vale? ¿Visteis cómo cambia la distribución entre las sustancias gris y la sustancia blanca? Núcleos, aquí tengo núcleos en el interior, ¿vale?, sustancia blanca y capas de sustancia gris. En la corteza de cerebral, que es la que vamos a ver ahora, ¿a qué se va a asemejar? A esta distribución de aquí, ¿vale? Voy a ver que la corteza cerebral se encarga de otro tipo de funciones, es muchísimo más extensa, está muchísimo más dividida, porque aquí hablamos en general de todo el cerebelo y hacemos una división general de, oye, la zona lateral es la que envía las señales hacia arriba, la zona medial es la que envía las señales hacia abajo. ¿Qué vamos a ver ahora? Que la corteza cerebral mantiene esta distribución, unos núcleos muy metidos a la superficie medial, después sustancia blanca, después corteza, pero como es tan grande, vamos a tener incluso una división de la corteza cerebral por áreas. De tal manera que tendremos áreas sensoriales y áreas motoras, y áreas de asociación que se encargarán de coordinar las unas con las otras. ¿Vale? Venga. Hemisferios cerebrales. Dos. Uno derecho y uno izquierdo. Uno más racional, uno más artístico, como queréis llamarlo, ¿vale? ¿Vale? Dividido de manera genérica, esto ya lo vimos, en lóbulos con sus respectivas fisuras. Fisura longitudinal, central, lateral, fisura parieto-occipital, que me divide. Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital y lóbulo temporal. ¿Sí? Hay dos lóbulos que no se ven desde una superficie externa, que son el lóbulo de la ínsula, lo tengo aquí, si abro la fisura lateral, y el lóbulo olímpico, que está en la superficie más medial. ¿Vale? Bien.
Lo que yo os decía, al igual que pasaba con el cerebelo, si yo corto y veo lo que hay dentro de esos hemisferios cerebrales, me encontraré en el exterior del todo esa corteza cerebral formando capas de sustancia gris. La sustancia blanca que comunicará esa corteza cerebral con el resto del cuerpo. Y en un plano muchísimo más medial y muchísimo más en el centro, distintas estructuras subcorticales, núcleos. ¿Vale? ¿Qué núcleos tendré dentro de el hemisferio cerebral? Ya no estoy hablando de cerebeloso, ya no estoy hablando del cerebelo. Ahora ya me voy a la corteza cerebral. Tengo cuerpo estriado, lateral, el ventrículo lateral, está formado por 3 núcleos subcorticales. Primero, putamen. Segundo, leñe. Globo pálido. ¿Y dónde está aquí? Aquí. Y caudal. Y en el cerebelo habríamos de fascicio, interpuestos y dentado. Aquí tengo putamen, globo pálido y caudal. ¿Vale? ¿Sí? Siguiente estructura subcortical. El núcleo de la espira terminal. Aquí, en la zona ventral del ventrículo lateral, atravesado por la comisura anterior y separado del globo pálido por la comisura ventral. Siguiente estructura. Los núcleos septales, que son adyacentes al fornix. El fornix es una sustancia blanca que anda por aquí, que ya os enseñaré y demás, ¿vale? Que comunica los núcleos septales que están aquí. ¿Vale? Última estructura, los núcleos basales del encéfalo. Más núcleos que forman parte de los hemisferios cerebrales. Este de aquí. La amígdala. ¿Vale? Que forma parte del encéfalo anterior, no forma parte del diencéfalo, ¿vale? Y está situada en el lóbulo temporal. ¿Lo veis? Esos son núcleos, son zonas, ¿vale?, de somas de neuronales que tienen que recibir información y tienen que llevarla, a lo mejor, hacia la corteza, ¿vale? ¿Quién va a llevar la información que sintetice la amígdala hacia la corteza cerebral? Sustancia blanca. Sustancia blanca que en el caso de los hemisferios cerebrales, ¿vale?, tienen que llegar a todas las zonas de la corteza, de tal manera que yo tendré sustancia blanca que se mueva de un hemisferio cerebral a otro. ¿Por qué? Porque tiene que haber una coordinación, ¿vale? Y tendré sustancia blanca que lleve información a lo mejor dentro de un hemisferio cerebral. Y lo que haga es comunicar el lóbulo frontal, pues a lo mejor con el lóbulo parietal o con el lóbulo occipital. ¡Ojo! Pero es que yo también necesito sustancia blanca que coja la información que hay abajo y la suba, ¿vale? Entonces, toda esa corteza yo la tengo que tener muy bien conectada. ¿Qué sustancia blanca tendré? Primero, comisuras interhemisféricas. Axones que interconectan estructuras de ambos hemisferios. Lo que yo os decía, voy a conectar el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo, bien a través del cuerpo calloso, que une a ambos hemisferios por debajo de la fisura longitudinal y por encima de los hemisferios de los ventrículos laterales, que es esta estructura de aquí. Aquí tengo los ventrículos y aquí tengo el cuerpo calloso. O bien a través de la comisura anterior, ¿vale?, que hace lo mismo pero por debajo de los ventrículos laterales. Esta estructura de aquí. ¿La veis? ¿Qué hace esta sustancia blanca? ¿Comisuras interhemisféricas o comisura anterior? Tri, bien a esta altura o bien desde un punto de vista más bajo, pero comunicar el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. ¿Vale? ¿Qué pasa con esa información que yo quiero que suba y que llegue a la corteza? Que tiene que llevar a través de los tractos o fibras de coproyección. ¿Vale? ¿Qué será? La corona radiada, la cápsula interna, ¿vale? Parte superior de los hemisferios cerebrales en forma de abanico, o de una manera más medial y más pequeña, esta de aquí, ¿vale? Tractos o fibras de proyección, esto está al final del tema, ¿eh? Lo que pasa es que os lo puse ya aquí para que no perdáis el hilo. Estos tractos o fibras de proyección, ¿vale?, son de una manera muy particular si nos referimos al fornix, ¿vale? ¿Por qué? Porque este fornix sigue siendo sustancia blanca, interconecta el hipocampo con núcleos subcorticales del hipotálamo
y tiene la peculiaridad de tener esta apariencia en forma de, pues, esto le llaman el asta de Amón y demás, ¿vale? ¿Sabes? En forma como de caballito, de una cosa un tanto rara. Bueno, pues esto no deja de ser sustancia blanca que interconecta y que está metida aquí en la zona más medial de la corteza, ¿vale? Por último, tendré que conectar estructuras del mismo hemisferio, la parte frontal con la parte dorsal, ¿vale? Eso lo harán las fibras de asociación. Fibras que conectan distintas zonas de la corteza cerebral, ojo, pero de un mismo hemisferio, que podrán ser más o menos largas, ¿vale? Si a lo mejor atraviesa todo el hemisferio, o fibras de asociación cortas o formas de U, si lo que hacen es conecto esta circunvolución con la circunvolución siguiente. Bien, ¿qué me permite esta sustancia blanca? Interconectar toda la corteza. Información que sube, información que cruza e información que se desplaza de la parte ventral a la parte dorsal. ¿Vale? Con el único objetivo de llegar a mi querida corteza cerebral. ¿Vale? Esto es, o sea, peccata minuta. ¿Sabéis las leyes lógicas? Pues aquí las tenéis, ¿sabes? Las integrales las aprendisteis a hacer gracias a esto, ¿vale? Algunos y otros, ¿vale? Corteza cerebral. Estructura, ojo, la más externa de los hemisferios cerebrales, formada igual que el cerebro por células y por capas horizontales, ¿vale? ¿Cuáles son las células típicas de los hemisferios de la corteza cerebral? Las células piramidales. Sí. Y se distribuye en alocorteza o neocorteza. Bien. Alocorteza se refiere a lo más antiguo o a lo más arcaico y neocorteza se refiere a lo más nuevo. Bien. La alocorteza la encontraré en aquellos hemisferios, no, voy a decir mejor, en aquellas zonas que se encargan dentro de la corteza de lo que es más arcaico para mí. Habíamos visto como el tronco que se encargaba ¿qué? De los reflejos, ¿vale? Pero ¿qué pasa a lo mejor de la respuesta emocional? No corre a cargo del tronco del encéfalo, porque él es muy automático y tal. La respuesta emocional forma parte de una respuesta que da mi corteza. ¿Pero qué zona de la corteza? Aquella que es, ¿vale?, más arcaica, aquella que yo tengo, pues heredada de la especie. ¿Qué pasará con esa neocorteza? Que se encargará de lo que yo he conseguido adquirir filogenéticamente más nuevo. Pues el manejo a lo mejor de la motricidad fina, o el manejo, yo que sé, del centro del lenguaje. Eso se encargará mi neocorteza. Os pongo el caso. El lóbulo límbico, todo esto que se encarga de la regulación emocional, alocorteza, ¿vale? La coordinación motor y la coordinación sensorial y las fibras de asociación y toda esta historia será neocorteza, ¿vale? Alocorteza, corteza filogenéticamente más antigua, formada por paleocorteza, olfatoria y arquicorteza, hipocampo, o sea, memoria, recuerdos, ¿vale? Ojo, el número de la corteza es variable, está en una superficie más medial, más en el centro, ¿vale? Y está organizada principalmente en 3 capas, ¿vale? Una estructura típica de la alocorteza es esta formación hipocampal, que la forman el hipotálamo, el giro dentado, el complejo de subículo y la corteza entornal. ¿Y por qué es variable el número de capas? Depende de distintas estructuras de la corteza, habrá 3, 6, va cambiando. Unas veces otras 6. Bueno, ¿vale? Neocorteza, ¿vale? Es la más reciente, la que se encarga de lo que yo he cogido. Ahora, más nuevo, formada por células piramidales y formada principalmente por sustancia gris, que está organizada en 6 capas. Molecular, neural externa, tiqui-tiqui-ti, pum, Estas capas se encargarán de recibir información o de emitir respuestas, ¿vale? Hay una organización de la neocorteza, de tal manera que algunas de esas capas reciben información sensorial y algunas de esas capas emiten la respuesta, ¿vale? ¿Cuáles serán las capas que reciben información sensorial? La 1, la 2 y la 4. ¿Cuáles serán esas capas que emiten la respuesta? La 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. ¿Vale? O sea que ya tenemos claro que mi corteza cerebral se organiza en capas horizontales. Ojo, pero en mi corteza cerebral también hay una división columnar en forma de áreas o en forma de columnas. Hay interacción
entre esa arborización horizontal y la vertical. Y después tengo una división de esa corteza cerebral en grandes estructuras, en grandes áreas. Tengo que terminar, que si no, no charlo, ¿vale? ¿Vale? ¿Cuáles serán esas áreas de la neocorteza? Pues habrá áreas que se encarguen principalmente de coger la información que le llega en forma de información sensorial, ¿vale? Que podrán ser áreas sensoriales primarias y sensoriales secundarias, ¿vale? Tengo otras áreas de esa corteza o de esa neocorteza que se encargarán de la respuesta motora, dividida también en área motora primaria y en área premotora o corteza motora secundaria. Y entre una y otras tendré lo que se llaman las áreas de asociación, ¿vale? De tal manera que esta área de asociación lo que hace es coger la información sensorial y coordinar con la respuesta de tipo motor. ¿Cómo va a viajar la información a mi corteza cerebral? Llegará a un área sensorial primaria, pasará a un área sensorial secundaria, después pasará a la corteza de asociación para dar una respuesta que primero se origina en la corteza motora secundaria y pasa a la corteza motora primaria, y de allí se emite la respuesta. ¿Veis cómo se coordinan unas con otras? ¿Vale? ¿Lo entendéis o no lo entendéis? ¿Vale? Esta es la distribución de la neocorteza en forma de grandes áreas y donde yo tengo representado todo mi cuerpo, ¿vale? Toda la organización del encéfalo, de las distintas estructuras, de mi codo, de mi pie, en forma de homúnculo, ¿vale? Me quedo aquí, me quedo por explicaros un viaje rápido por los sistemas del sistema nervioso, ¿vale? ¡Hala! ¡Bien trabajo! ¡Bravo, chavales!